Buenas tardes, profesor, compañeros y compañeras. Salomé López, Camila Aristizábal, María Alejandra Rico y mi persona, Kelly Martínez, les estaremos hablando hoy acerca del periódico publicado entre 1791 y 1795, El Mercurio Peruano. Para empezar, es pertinente hacer una breve referencia al apartado 6.10 llamado El periodismo, las sociedades ilustradas y el pensamiento liberador en el libro Historia de la literatura hispanoamericana de Oviedo. Aparecieron corporaciones intelectuales que eran colectivos en los cuales se transformaban, se creaban, surgían ideas y nuevas actitudes que serían las responsables de darles un impulso a los profundos cambios. El periodismo se convirtió en un instrumento ideal para la revolución ilustrada, ya que en él se podían representar distintas temáticas, distintos gustos, que no necesariamente tenían que ser políticos o relacionados con la literatura. El Mercurio Peruano alcanzó a publicar más de 600 números dirigidos por Jacinto Calero y Moreira. La mayoría de los textos publicados en el Mercurio Peruano, esotéricos nombres simbólicos de resonancias griegas, escogidos por los autoproclamados académicos filolimeños para dar publicidad a sus escritos. El objetivo principal del periódico era el de esclarecer e ilustrar, lo cual se puede representar con la siguiente cita. ¿No será, pues, provechoso y agradable el conocer física y cronológicamente aquellos asuntos de que estamos rodeados y que, por decirlo así, tocamos continuamente con mano incierta y a oscuras de toda noticia positiva? Siendo así, el periódico Mercurio Peruano se convirtió en uno de los principales precursores de los movimientos independentistas en el Perú. Fue por esta misma razón que fue cerrado por unas autoridades españolas, ya que estaban temerosas del impacto que el periódico podía tener sobre la integridad de la monarquía. Mis compañeras continuarán respondiendo a las preguntas que esclarecerán a más profundidad el tema del Mercurio Peruano. Hablaremos acerca de la editorial El Mercurio Peruano, el cual se dice estaba conformado por un congreso de filósofos que tiempo después se convertirían como en una sociedad amantes del país y de la lucha, precursores de la independencia peruana. Ellos en varias ocasiones son nombrados como un periódico de izquierda liberal, al menos en su tiempo, porque tiempo después se dice que eran conservadores, y por esta misma razón fueron censurados en algunas ocasiones. También pertenecían o hacían parte de la ideología de la Ilustración, donde lo que hacían era dejar al descubierto muchos textos que habían sido prohibidos tiempo atrás. Entonces esto, en relación con el utilitarismo, entendido como un movimiento donde se lucha por la felicidad de un grupo mayor de personas, la editorial del movimiento peruano está en relación con el utilitarismo en el sentido en que era una lucha por el bien del país y en este caso siguiendo la ideología de la Ilustración, iba también en pro de esto de compartir el conocimiento y la razón que había sido prohibido pues en distintas ocasiones. Segunda pregunta. ¿Cómo se evidencia la característica del racionalismo en la editorial asignada? El racionalismo se evidencia en varias facetas inspiradas en corrientes filosóficas y culturales como el racionalismo alemán y británico, con autores tales como Descartes, Spinoza o Hume, por nombrar algunos de ellos. Estas ideas, si tomamos a Descartes, podemos dar evidencia de la búsqueda de la verdad y el interés en las ciencias positivas. En el editorial se expone cuando se plantea el interés por la búsqueda de la verdad. También se demuestra que quienes participaron en la editorial eran jóvenes provenientes de la clase erudita y patriota, quienes buscaban dar a conocer la verdad a la nación peruana. ¿Cómo describiría ampliamente el vínculo que propone el texto entre la función social de la literatura y la enseñanza? Describiría el vínculo entre la función social de la literatura y la enseñanza en el Mercurio Peruano como una prioridad de Jacinto Calero y Moreira junto a sus coautores.
Podemos entender en el apartado siguiente, en la página 7, que la literatura que entraría llenando la segunda parte de mi obra no es aquella que hoy día priva entre algunos eruditos, la cual o se hace ininteligible por demasiado profunda o se vuelve fútil y vacía a fuerza de querer ser agradable. La moral pública y la educación son unos campos inmensos en lo que más a menudo se entretendrán mis meditaciones y las de mis coautores. También notamos una valoración crítica por parte de Moreira, en donde discierne el tratado que se le ha dado a la literatura, y se posiciona a sí mismo a través del periódico como un espacio en que se le dará importancia a la composición literaria, su difusión y la comprensión de ésta, para así vincularla de a poco a la cotidianidad de las personas a través del contacto que trazarían al leerla, y esta intervención, sumado a sus decisiones editoriales y la atención que otorgaran a los temas, definiría la trayectoria de su estadía. Cuarta pregunta. La editorial asignada propone una reforma a las políticas peninsulares o propone una fractura total. ¿Por qué? La editorial propone una reforma a las políticas peninsulares, puesto que a pesar de apelar por ideas liberales marcadas por la Ilustración, en ningún momento irrumpen de manera abrupta con las ideas del virrey o del arzobispo. Es decir, no proponen la necesidad independentista de Perú o de la necesidad laica de la sociedad. Por otro lado, proponen una mirada intelectual y artística y política también acorde a las influencias marcadas por el continente europeo. Acerca de la estética manejada en la editorial El Mercurio Peruano, se manejan tres campos en los que ellos publican. Está el campo de historia, está el campo de literatura y está el campo de noticias públicas. Su parte literaria se basa en exámenes analíticos a la moral social, en discursos sobre las artes, la astronomía, la arquitectura, la pintura, bueno, entre otras. Y por último, se encuentra la poesía. Esta poesía, dirigida también en pro de sus ideologías, muchas veces escrita por los mismos editores. Ellos tenían la oportunidad de establecer estos discursos o estas ideologías a través de escritos sencillamente informativos, pero deciden hacerlo de tres maneras diferentes, como ya los nombré, y deciden meter estas figuras literarias como lo es la poesía. Conforme a la lectura de la editorial asignada, ¿qué características identifica que se relacionen con el concepto de opinión pública visto en las clases anteriores? Apreciamos las siguientes características en relación a la opinión pública. Primero, una organización expuesta a los lectores de la manera en que se priorizarán los temas y cada cuánto los enseñarán. En segundo lugar, ofrecerá información central de la nación en lugar de lo extranjero en su sección de noticias públicas. En tercer lugar, reconoce la crítica venidera a Mercurio, fruto de la exclusión hacia su público femenino. En relación a los temas que se asumen, ellas disfrutan. Más aún, invita a las limeñas a hagan ver que no hay materia, por elevada que sea, que no entre en el sistema de sus meditaciones y aún en el de su acrisolado criterio. Este concepto de opinión pública me hizo meditar sobre los pensares y la situación de aquel entonces. Guillermo Fernández postula en El Mercurio Peruano en la historia la siguiente pregunta: ¿cuál fue la base filosófica del pensamiento de los mercuriales? ¿Y por qué se querían dar a conocer al Perú? Él responde a través de Jean-Pierre Clement que quienes impulsaron el Mercurio lo hicieron bajo una ideología católica ilustrada, es decir, se asumieron los avances científicos y los progresos de la Ilustración a partir de la religión católica. Mencionada ya la religión, esta como una institución de poder, mencionamos ahora la última característica de la opinión pública en el Mercurio Peruano. Y es que los mercuriales nunca se mostraron en contra del dominio de la metrópoli, según Clement. Por el contrario, se aprecia en que su publicación fue auspiciada por el virrey, y a través de este se remarcó la necesidad de un modelo de gobierno colonial más efectivo.